El expresidente Ernesto Samper, que en su momento propuso la compra de la cosecha cocalera del país y fue entonces apoyado por el presidente francés Jacques Chirac, apoya la hecha por Petro de comprar la cosecha del Plateado y propone complementos. Gustavo. Diana, tanto Petro como Samper entienden la movida como una transición entre la economía ilegal en la que han vivido durante décadas algunas comunidades del país y la economía legal que debe crearse en sus zonas para quitarle este apoyo a las organizaciones de narcos que lo someten. Nosotros en el Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. El anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro. Me van a caer rayos y centellas. Indicando que el gobierno comprará la cosecha de coca que se produzca en el Cauca, específicamente en el Plateado, fue respaldado por un expresidente que también propuso mecanismos diferentes a la aspersión aérea para controlar los cultivos ilícitos. Va exactamente en la misma dirección que tuvimos en cuenta en mi gobierno para sustituir la erradicación forzosa por vía aérea o por vía manual, que fue un completo fracaso, por una erradicación voluntaria a través de esta sustitución social de los cultivos. Petro lanzó su propuesta asegurando que se deben buscar otras alternativas para los campesinos que derivan su sustento de estos cultivos, porque no hay otras formas de supervivencia en esa región. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. A la propuesta, Samper le agregaría otras medidas. No basta con la compra de las cosechas, además se requiere que esta compra sea a un precio justo, porque aún ya hoy, a diferencia de entonces, el precio de la coca está inclusive por debajo de otros productos lícitos que podrían sustituirla. También indicó el expresidente que mientras se produzca la compra, al campesino hay que darle sustento. Se requiere que haya un sostenimiento del campesino mientras que se renueva la cosecha por una de carácter más permanente, que pueda tener manera de sobrevivir. Y fue más allá, la tierra debe ser de los campesinos. El gobierno está interesado en la política de tierras, que esta sustitución se haga titulándole a cada uno de los campesinos que acepte vender su cosecha este pedazo de tierra para que la pueda vivir y trabajar en plena libertad. Petro anunció además que en la zona del Plateado también habrá soporte financiero. Entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micay. Crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia. En los próximos días, el gobierno anunciará los demás elementos de su intervención social en el Plateado. La agencia de cooperación Oxfam reveló hoy en su estudio de concentración de la riqueza y en este anota que con lo que las empresas colombianas han evadido impuestos en paraísos fiscales, se podrían haber cerrado las brechas de desigualdad en el país. Marta Olaya. Diana, según un estimado, entre 2015 y 2020 salieron del país hacia paraísos fiscales unos 9 billones de dólares, que a pesos de hoy serían 37.8 billones de pesos, es decir, 3 veces el dinero que se busca recaudar con la ley de financiamiento. En medio de la coyuntura que enfrenta el país por el bajo recaudo tributario de la DIAN este año, la ONG Oxfam Internacional reveló este informe en el que advierte que Colombia es el octavo país del mundo con mayores pérdidas fiscales, ya que el 28% de la inversión que recibe proviene de paraísos fiscales. Aquí se invierte. Según Oxfam, en la última década, 1 de cada 3 dólares en inversión que entra o sale de Colombia pasa por un paraíso fiscal, y en lo que va de este 2024, un 26% de la inversión de Colombia en el exterior se ha dirigido hacia Panamá. Con lo que nosotros planteamos es que no son paraísos fiscales, que son guaridas fiscales, porque en realidad lo que pasa allí es que se transfieren los recursos hacia estos territorios que tienen baja o nula tributación, justamente para no pagar impuestos en el país. El informe plantea que los recursos que se necesitan para robustecer el presupuesto de educación y salud están en los paraísos fiscales. La DIAN y las autoridades tributarias y fiscales en Colombia refuercen las medidas que eviten esta salida de recursos de tal forma que logremos tener
el presupuesto necesario para garantizar la educación y la salud en el país, lo que cerraría las brechas de desigualdad. Igualmente señala que entre 2015 a 2020 las multinacionales que operan en el país trasladaron más de 9 billones de dólares a paraísos fiscales, dinero que alcanzaría para cubrir más del 90% del rubro de inversión del presupuesto para el próximo año. El 80% de los municipios en Colombia no tienen acceso a salud de calidad y las personas más ricas y las grandes empresas y las multinacionales que generan riqueza en Colombia están sacando los recursos hacia estos lugares donde no pagan impuestos. Para Oxfam es importante endurecer las medidas contra la evasión de impuestos, además de actualizar la lista de paraísos fiscales. Creo que es necesario que se revise y se actualice la lista de paraísos fiscales que tiene Colombia y que sea más rigurosa en esa definición, porque no es solo que no se cruza información, sino que además realmente las empresas tengan una actividad económica real en estos territorios. Reforzar los mecanismos antievasión y aumentar los impuestos al 1% de la población más rica para reducir las brechas de desigualdad son algunas de las observaciones de la ONG que coinciden con las propuestas del gobierno. El presidente Petro hizo universal su discurso sobre la descarbonización de la vida humana y en el discurso inaugural de la COP invitó a las partes involucradas en la discusión a aportar al Fondo de Naciones Unidas para la Biodiversidad, al que comparó con el Plan Marshall, que le permitió a Europa su reconstrucción. Con un llamado a la necesidad de transformar el mundo como un espacio de vida, el presidente Gustavo Petro inauguró la COP16 en Cali. El modo de producción de hoy es uno de consumo cada vez más grande de carbono y de expulsión cada vez mayor de CO2. El gas del calentamiento mundial. La exhortación del presidente la realizó indicando a Colombia como un país privilegiado. Quizás podríamos llamarnos el corazón del mundo, porque somos el corazón de la vida del planeta. En su discurso, Petro recordó su lema de gobierno y motivó que en su concepto debe expandirse al mundo entero. Levantamos la idea de ser una potencia mundial de la vida, como destino nacional y como humanidad, y con ello nos volvimos mayoría colombiana. El presidente exhortó hacia la necesidad de un cambio de modelo económico, porque el que rige está en contra de la naturaleza, el ambiente y la vida. La acumulación de capital, el crecimiento cada vez mayor de la ganancia, conlleva automáticamente al final de la vida, si su impulso lo genera el petróleo, el carbón y el gas. Atribuye el presidente a la crisis climática actual, al modelo económico que ha concentrado la riqueza en pocos, riqueza que en su concepto es conexa a la contaminación. La riqueza del mundo hoy se ha concentrado en el 1% de la población del planeta. La riqueza del mundo se mide hoy en dólares y en CO2 equivalente. Petro mencionó a modo metafórico el Plan Marshall para la recuperación ambiental, el Fondo de Naciones Unidas para la Biodiversidad. Solo cambiando el riesgo país por acción climática podremos financiar el Plan Marshall que detenga en el planeta la crisis climática, que descarbonice la totalidad de la economía. Cobran una prima de riesgo a quienes absorben el CO2 que arrojan los megarricos del planeta. Eso es un verdadero contrasentido moral y mortal. Por espacio de 20 minutos, el presidente explicó sus consideraciones en el día de apertura de la COP16, la cumbre global de la biodiversidad. Thank you.